Dentro de las herramientas de diseño de software tenemos al diagrama de casos de uso. A continuación vamos a mirar en qué consiste este tipo de diseño de software o esta herramienta. Podemos ver los casos de uso como una descripción a unas acciones que debe realizar el sistema en el momento pues que vamos a programar. Estos programas se pueden dividir o subdividir en varios subprogramas en las cuales para cada una de las acciones que va a realizar el programa se puede hacer programas por aparte. Eh, con la idea de que podamos hacer un programa más entendible para el usuario. En este caso vamos a mirar cómo están constituidos cada uno de estos casos de uso. La siguiente gráfica. Acá podemos ver el sistema. Podemos ver un sistema con 4 casos de uso diferentes y operados por un usuario y un administrador para el caso. Vemos 4 casos de uso diferentes como son consultar propuesta, que esta es una labor o una acción que puede desarrollar el usuario o el mismo administrador. Asimismo, hay otro caso de uso que se llama crear propuesta, modificar propuesta y eliminar propuesta. Como ustedes pueden observar, el administrador puede crear una propuesta, eliminar una propuesta, modificar esa propuesta e incluso consultar esta propuesta. Mientras que el usuario como tal solamente puede consultar la propuesta, es decir que el usuario como tal no tiene acceso a eliminar propuestas, a modificarlas, simplemente a consultarlas, porque de esta manera fue que se diseñó el sistema. ¿Cuáles son los elementos de un caso de uso? Entonces tenemos como elemento principal el actor, que este puede ser desarrollado por una persona asumiendo un rol. En el caso anterior veíamos un usuario y un administrador. Es decir que el actor es quien va a estar tras del sistema haciendo cada una de estas funciones o de estos pasos. Mejor dicho, es quien va a interactuar con el sistema. Y los casos de uso son como las tareas que va a desarrollar cada uno de estos actores. En el ejemplo anterior vimos que el usuario por lo menos podía hacer consultas, el administrador podía crear consultas, modificarlas, asimismo también consultar estas preguntas. Y a su vez esto va ligado a un sistema, que el sistema se representa con un rectángulo. Como vimos anteriormente, podemos observar que los usuarios siempre están fuera del sistema, mientras que los casos de uso siempre se van a encontrar dentro. Porque los casos de uso, en pocas palabras, son los que van a ser como o sea, son como los engranajes con los cuales cuenta este sistema para poder funcionar. En resumidas cuentas, los casos de uso son como los subsistemas o las particiones que se le hace a este sistema para que pueda funcionar de manera correcta en todo el proceso al que quiere llegar pues el sistema o lo que el sistema finalmente nos va a entregar. Dentro de los casos de uso también tenemos unas relaciones. Básicamente se trabaja normalmente con dos relaciones básicas. ¿Cuáles son? La inclusión o include, que significa que
un caso de uso puede incluir otro caso de uso dentro de un sistema. En el caso del ejemplo, se puede ver que para que el cajero rente un video es necesario que deba cobrar esa renta. ¿Por qué? Porque si el cajero no cobra la renta, entonces el sistema va a quedar inconcluso o el proceso no se va a poder realizar. Esa es como la característica principal del include. Quiere decir que para que el primer caso de uso se pueda desarrollar, debe incluir el segundo. O sea, se deben cumplir los dos para poder llevar a feliz término el proceso. O extensión. ¿Qué significa? Que en este caso, por ejemplo, el segundo caso de uso no necesariamente se debe cumplir o se debe ejecutar para que el sistema funcione o entregue lo que el usuario necesita. Ejemplo, el vendedor va a realizar una venta, pero dentro de la venta él tiene tres opciones para cobrarle al usuario o al cliente. ¿Cuáles son? En efectivo, en tarjeta de crédito o que le firmen cheque. Puede ser esos tres ejemplos. ¿Qué pasa? Si el cliente le dice o decide que va a pagar con una tarjeta de crédito, entonces de allí se va a extender un segundo caso de uso en el cual el cliente debe autorizar el pago con esa tarjeta de crédito. Entonces ya vemos que acá hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, para el include se debía ejecutar tanto el caso base como el caso de uso secundario. Acá simplemente con que se realice el primero o el base ya es suficiente. Es decir, si el cliente le hubiese dicho yo voy a pagar en efectivo, allí ya se va a cerrar la venta y se va a cumplir el ciclo o se va a cerrar el sistema. Mejor dicho, ya está ahí, ya todo va a estar bien. Pero si el cliente le dice necesito que pagarle con tarjeta de crédito, se va a extender a un nuevo caso de uso donde debe autorizar el pago con esa tarjeta. Acá podemos observar cómo es la relación entre estas dos técnicas. Para una mejor comprensión, vamos a verlo con un ejemplo ya más detallado. Entonces, retomando el ejemplo de la venta, tenemos que el vendedor va a realizar una venta. Para esa venta tiene incluidos tres casos de usos más. Como les decía, cobrar la venta y imprimir el comprobante. Estos son dos casos de uso que van incluidos para realizar el proceso de la venta. Pero a su vez tiene otro caso de uso que va extendido donde donde el vendedor puede cancelar esa venta. Es decir, él puede elegir entre continuar con la venta o cancelar la venta. Si el vendedor decide continuar con la venta, entonces seguiría por el caso de uso de cobrar la venta, de donde incluye tres casos de usos adicionales por el include, que son cobrar al contado, cobrar al crédito o cobrar con cheque, lo que veíamos en el ejemplo anterior. Si el cliente decide que va a pagar con la tarjeta de crédito, entonces el caso de uso cobrar a crédito va a incluir un nuevo caso de uso que es el de autorizar el pago con tarjeta. Básicamente
Esto es lo que tiene que ver con los casos de uso, como una herramienta indispensable a la hora de programar y a la hora de entregar pues como unas bases al usuario que va a estar enfrente de ese sistema para que pueda llegarlo a comprender de una mejor manera. Muchas gracias por su atención.